UCB Televisión presenta Derechos Humanos sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos. Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos en una nueva edición de Derechos Humanos sin Fronteras que llega hasta sus hogares gracias a UCB Televisión y por supuesto también gracias a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que hace posible la emisión capítulo a capítulo de este programa. Y este programa no está exento de una tremenda invitada y para eso quiero presentar a María Olga Lutz. ¿Quién es ella? Ella es hija del general del ejército Augusto Lutz. Ella viaja permanentemente desde España a Chile para conocer el avance de un caso que por muchos años ha sido su prioridad: revelar la causa de muerte de su padre, el uniformado que formó parte del servicio de inteligencia militar del ejército de nuestro país y que falleció el 28 de noviembre de 1974 tras ser intervenido en el hospital militar por el médico Patricio Silva Garín, quien fue condenado por el juez Alejandro Madrid a la pena de 10 años de cárcel por el homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva. Hace pocos días María Olga se reunió en un emotivo encuentro en Madrid con una delegación de nuestra Fundación Derechos Humanos Sin Fronteras que visitaba España para reunirse con organizaciones y entidades relacionadas con los derechos humanos justamente. Hoy María Olga se encuentra junto a nosotros, ya la pueden ver en pantalla para conversar sobre este doloroso y delicado tema, la muerte del general Lutz, su padre. ¿Cómo estás, María Olga? Muchas gracias por estar junto a nosotros. Sí, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de expresarme. Les agradezco mucho. Y nosotros también estamos muy agradecidos de estar junto a usted y por supuesto también no dejar en la memoria, no dejar en el olvido, mejor dicho, este tipo de sucesos. Por eso es que quiero comenzar preguntándole por esta incansable lucha, por esta incansable misión que ha tenido que lidiar durante tantos años y que me imagino no va a bajar los brazos hasta poder tener algún tipo de resultado. Efectivamente, ha sido una larga trayectoria de lucha y hay momentos malos y momentos buenos, pero sobre todo es la necesidad que tenemos las víctimas de los derechos humanos de que se nos reconozca esta injusticia que sentimos cuando cuando muere de manera completamente, vamos a decir, anormal un ser humano y no sabemos lo que ha pasado. Pienso yo que es algo muy importante que se reconozca esta situación, que se reconozca esta situación. Por supuesto, no solo reconocerlo, sino que también que se haga justicia, que se investigue, no solamente por un tema legal, sino que por sobre todo para crear precedentes, pero también me imagino para usted poder comenzar un duelo recién y también para el resto de las familias y quienes necesitan y les duele este proceso de la historia, ¿no? Sí, efectivamente es un duelo por el que se pasa diferentes etapas. Es un duelo se pasa en diferentes etapas. Las primeras etapas son etapas en las que prácticamente no se puede hablar de la persona. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, lo que hacía era, como mi acento no era muy español, yo decía que era canaria, me preguntaban, ¿eres canaria? Yo decía, sí, sí, soy canaria. Y claro, entonces, bueno, lo ocultaba y poco a poco esta situación de ocultamiento se va desplazando y hay ganas de decirlo, de contarlo, de pedir ayuda. Y bueno, y sobre todo en el caso de mi padre, yo creo que tiene que haber un reconocimiento porque fue una situación muy dura y muy dura no solamente para él, sino para muchísimos chilenos. Creo que es algo que tiene que resolverse a nivel del Estado chileno, no a nivel del Poder Judicial. Como tú dices, no solamente un reconocimiento, pero fíjate tú que el reconocimiento ya es una forma de reparación. El tema es cuando no hay reconocimiento, te cierran el proceso y no tienes la oportunidad
la oportunidad de expresar todo lo que ha pasado. María Olga, para Este, poder hacer un contexto y que las personas que nos están viendo en este momento desde sus hogares y también a lo largo de todo el mundo, gracias a la señal de Internet y nuestras distintas plataformas, usted pudiera introducirnos un poco cuál fue el rol que tenía su padre en esta época crucial de nuestra historia, pero también cuál es la hipótesis que ustedes manejan de la historia que se les ha contado y que se oficializó durante tanto tiempo. bueno, la historia que se ha oficializado, vamos a ver. Mi padre, desde el principio, lo que se planteó por parte del ejército es que mi padre había muerto por razones, por causas naturales, ¿no? Pero, claro, nosotros con mi madre, durante su estancia en el hospital militar, él enferma en Punta Arenas, enferma hay una úlcera que hace crisis y no pueden, en Punta Arenas, no tienen los medios para resolver esta situación. Entonces, yo pido ayuda para que trasladen a mi padre de allí. Yo vivía en Santiago y mis padres estaban en Punta Arenas. Mi madre me dice que traigan un avión para trasladar a mi padre a Santiago, y allí pues vienen los doctores Silva Garín y Cubillos, deciden trasladarlo a Santiago y en Santiago se produce la segunda etapa en el hospital militar. Bueno, inicialmente había muchos bulos que mi padre había tenido un tema de varices esofágicas, lo cual no es una realidad, sino que él tenía desde hacía un tiempo una úlcera, pero esa úlcera no sabemos por qué hizo crisis después de una cena que él tuvo en Punta Arenas. Luego, al llegar al hospital militar de Santiago, un traslado que fue enormemente difícil porque el general Benavides se negó a mandar un transporte de un tipo de avión ambulancia. Entonces tuvimos que trasladarlo en un avión LAN en los últimos asientos, y el doctor Cubillos venía sentado en el suelo haciéndole las transfusiones pertinentes porque había perdido sangre. Bueno, inicialmente se hizo una operación en Punta Arenas, y esa operación realmente no se pudo hacer nada porque no había posibilidades para ver nada, porque sangraba mucho y no había las herramientas necesarias. Bueno, entonces se le hizo este traslado a Punta Arenas y llegamos allí a Santiago con él, mi madre y estos dos doctores, el doctor Silva Garín y el doctor Cubillos. Y en el hospital militar, bueno, tuvimos en realidad una acogida bastante difícil, porque prácticamente con mi mamá vivimos en el hospital militar para estar cerca de mi padre y hacer un seguimiento de todo lo que le iba sucediendo día a día. Y allí nos encontramos con momentos bastante difíciles. En primer lugar, la primera parte de su estancia fue llegar y operarle con un grupo de médicos especialistas, entre ellos un endoscopista y el doctor Silva Garín, que se atribuyó el éxito de la operación, porque realmente se le encontró el punto sangrante a raíz justamente de un médico endoscopista, como he dicho, y el tema parecía resuelto completamente. Pero estaba tan resuelto que se pidió, nos dijeron que posiblemente el general Lutz podría salir de la UTI porque
su recuperación era importante. Sin embargo, el mismo día que nos comunican por la mañana que iba a salir de la UTI, resulta que por la tarde-noche, sale el doctor Silva Garín completamente conmocionado diciéndonos, ha sucedido algo terrible porque resulta que su padre y su esposo, a mi madre, ha tenido una incidencia completamente anómala. La sonda tenía una doble sonda, se ha salido durante el día, no sabemos quién es el culpable o lo que ha pasado. El tema es que no ha drenado en todo el día y esto significa que tiene una peritonitis y que es necesario volverlo a operar. Bien, esto fue realmente conmocionante que en un hospital militar donde se supone que hay un cuidado especial para un general, suceda algo tan extraño y se fueron pues a operarle. A partir de esa operación que suponemos que no sabemos finalmente, después del proceso judicial que implementamos, si existió o no existió, el general Lutz tuvo una serie de complicaciones porque le costaba a sus pulmones reaccionar. Trajeron una máquina de la Universidad Católica con el doctor Ferretti para que de esa manera pudiera ayudarle a respirar. Y bueno, siempre hubieron incidentes como el doctor Ferretti quería tener contacto con nosotros, pero luego nos enteramos que nadie nos dijo que había un interés del doctor Ferretti porque nosotros teníamos exactamente el mismo interés de hablar con él. Luego, todo esto lo sabemos posteriormente por el proceso. Resulta que sabemos que el general Pinochet con sus escoltas, según el doctor Ferretti, que tenía mucho miedo de contar cualquier cosa que se relacionara con la muerte de mi padre, el doctor Ferretti dice que todos los días iba el general Pinochet con sus guardaespaldas allí. Claro, es algo rarísimo, es esto que pueda suceder en un hospital. Y por otro lado, nosotros, a pesar de estar allí, durmiendo y siguiendo todo el proceso, no teníamos la información necesaria. Incluso llegó un momento en que por lo menos 3 veces recibimos o escuchamos por la radio y también por la televisión que mi padre había muerto. Bueno, son incidencias muy extrañas que sucedieron en este hospital. Bueno, yo soy una convencida que hubo una intervención del doctor Silva Garín que no fue correcta, porque este incidente que yo les cuento de la sonda, él en el proceso cambió, en el proceso y también en un informe que hubo y que envió él al ejército estando jubilado, él dice en dicho informe y en el proceso general Lutz que resulta que su hija, iba pasando por la puerta de la UTI y en ese momento veo que a mi padre se le había salido la sonda, entro, irrumpo allí y resulta que
el doctor se da cuenta, inmediatamente va a hablar porque en ese momento estaba la auxiliar, a decirle a la auxiliar que qué lo había pasado, que qué pasaba con esa sonda, pero trivializando un poco la situación, dice, no pasaron más de 10 minutos y esa sonda yo la volví a poner en su sitio sin ninguna consecuencia. Pues ese incidente que a mí me ha marcado, porque yo no lo viví, ese incidente me lo achaca a mí, y por el contrario, esta vamos a decir, operación operación que se le hace de peritonitis, pues no consta en ninguna parte. Entonces, francamente, yo, desde luego, pienso, es una persona que está ocultando la verdad, porque no había ninguna razón para inventarse una incidencia que nunca existió. Entonces, Claro. este es uno de los elementos claves que nosotros pudimos contrastar en el proceso, en la querella judicial de sus declaraciones, porque el doctor Cubillos, que operó con él, no tenía absolutamente, no tiene constancia, según lo declaró en el proceso, de que hubiera habido una segunda operación de mi padre. Entonces, claro, es una situación terriblemente difícil, y sobre todo cuando nosotros pedimos un sumario para que se aclarara la situación una vez que mi padre muere, el general jefe de Sanidad, el doctor Díaz Carrasco, le dice a mi madre, le autorizó primero a mi madre a iniciar un proceso, mejor dicho, un informe, un sumario, como llaman en el ejército, un sumario, para saber exactamente qué es lo que había pasado con mi padre, tanto en Punta Arenas como en Santiago de Chile. Pero resulta que ese sumario, al parecer, el general Díaz Carrasco no quiso reconocerlo, porque mi madre, si bien la primera parte del sumario, la que se hizo en Punta Arenas, hubo un oficial que habló sobre ello, de la segunda parte, cuando llamó mi madre para saber cómo seguía el sumario del Hospital Militar de Santiago, le contestó: Olguita, quédese bien tranquila, que nunca ha existido ningún sumario. Y le cortó. Es decir, María Olga. Sí, no quiero interrumpir lo que me cuenta, por favor, continúe. No, fue claro, tapar algo que había sucedido de forma totalmente brusca, rotunda, y claro, ¿por qué? Porque lógicamente estaba implicada la DINA, ha estado implicada la DINA, porque mi papá siempre fue un general constitucionalista con un aprecio enorme por el general Prats, quien fue su mentor, quien lo formó en el ámbito de la inteligencia militar, le recomendó esa especialización, y defensor de la doctrina Schneider. Entonces esos ingredientes
esos ingredientes, claro, en una persona que es completamente sincera, no estaban, vamos a decir, mi padre no estaba en concordancia con todo este planteamiento golpista que había una vez que él asumió el cargo del SIM. ¿eh? Claro, le quería consultar justamente por ello. ¿Cuál era el rol que su padre ejercía justamente en este periodo del golpe militar? ¿Y cuál es la información, por ejemplo, que él podría haber manejado y que habría sido conveniente callar de cierta manera según la hipótesis que usted nos comenta? Bueno, el tema es que mi padre fue nombrado por el general Prats como director del Servicio de Inteligencia Militar. En ese puesto estaba el general Sepúlveda. Era su hombre de confianza. Y por lo tanto, tenía que ser reemplazado el general Sepúlveda por otro hombre de confianza que era mi padre. Entonces, mi padre llega, había sido nombrado por el general Prat primero como agregado militar en el Perú y llega vamos a decir, a este puesto a partir de marzo de 1973. En marzo de 1973, después de las vacaciones de febrero, ¿no? que ellos se trasladaron, mi padre se incorpora y el tema es que cuando mi padre se incorpora ya hay una estructura golpista que está completamente estructurada y funcionando. Y dentro de esta estructura golpista que está funcionando, dos de los integrantes, sobre todo uno, del SIM que le recibe es el Pedro Espinosa Bravo, primero el coronel Hugo Barría, pero sobre todo Pedro Espinosa Bravo, que está implicado en muchísimos asesinatos y condenas. Es decir, es la persona de inteligencia que está dentro del SIM. Entonces, mi padre tiene allí vamos a decir, es completamente neutralizado porque esta persona se ocupa, lógicamente, tiene una especie de papel de contrainteligencia y por lo tanto no informa a mi padre o le informa a medias. Y claro, este es uno de los puntos importantes y también hay que mencionar otros dos puntos importantes que creo que interesarán mucho. Mi padre fue un hombre que en los primeros días del golpe como jefe del servicio militar, el jefe del servicio de inteligencia militar tuvo muchísimas demandas de personas que querían buscar a sus seres queridos que estaban desapareciendo. Él en esos momentos tan difíciles se volcó y yo recuerdo algunos casos, por ejemplo, en los que él estuvo detrás, que fue el caso del psiquiatra Enrique París, quien fue llevado con otros asesores desde La Moneda y estuvo buscándole, pero nunca le encontró porque no querían, no querían que le encontrara, ¿no? Entonces, esta persona, luego supimos que había sido llevado al regimiento Tacna, después a Peldehue, y ahí había sido fusilado con otros camaradas o compañeros. Luego también tuvimos
mi padre tuvo un caso muy cercano que fue la profesora de mi hermano pequeño, Alejandro, que actualmente es médico, Liliana Ojeda. Ella desapareció igualmente y el rector del Colegio San Ignacio le pidió a mi padre que se encargara de buscar a esta persona, que por lo visto había sido tomada presa, pero no se sabía dónde estaba porque tenía un hermano que era del MIR. Le costó muchísimo encontrar a estas personas. Y era el jefe del servicio de inteligencia, el jefe del servicio de inteligencia, que se suponía que tendría toda la disponibilidad del mundo. Luego, yo tengo que decir también que mi padre tuvo una especial, yo diría, gesto con la Iglesia Católica. Era un hombre muy cristiano y el cardenal Silva Enríquez, a través de él, le hizo muchísimas peticiones para que liberara, y así lo hizo, a muchos sacerdotes. Hay un testimonio que a nosotros nos mucho en las declaraciones que hizo en el juicio del presidente Frei Montalva, donde él relata, el Moreno Laval, el sacerdote Moreno Laval, relata cómo el general Lut le liberó, y además agregaba que no solamente le liberó a él, sino que liberó a muchísimos sacerdotes que estaban en peligro de ser fusilados, como de hecho sucedió con algunos. Y todo esto a través de las gestiones que hizo mi padre por petición de Silva Enríquez. Incluso ayudó me acuerdo, a un diputado, el diputado José Antonio Vieragallo, que estaba retenido en la nunciatura, y no había forma, aunque no tenía cargos en su contra, no había forma de sacarlo. Y finalmente mi padre dijo, bueno, no hay cargos, este señor tiene que salir de allí. Es decir, cosas completamente lógicas, pero claro que en ese momento había toda una presión para que hacerlo todo más difícil cuando tú habías tenido algún cargo democrático, ¿no?, en el gobierno. Así fue el... Sí, dime. Sí, entiendo que hay una querella de derechos humanos presentada por la muerte de su padre y justamente para entrar en terreno de esta vulneración de derechos humanos que nos relata de manera reiterada en esta historia, que quisiera presentar a Juan Carlos Moragas, quien es presidente de la Fundación Derechos Humanos Sin Fronteras y quien sé también ha trabajado mano a mano por llegar a la verdad y a la justicia que tanto se anhela. Juan Carlos, ¿cómo está? Muchas gracias por estar junto a nosotros. ¿Y qué le parece el relato de María Olga y también todo lo que nos queda por explorar y descubrir de este terrible fallecimiento que aún no logra ser concretamente un homicidio, por ejemplo, en el caso de lo que nos relata María Olga, y mucho menos lograr algún tipo de justicia, ni para qué decir reparación? Bueno, gracias por la invitación y un agrado escuchar a María Olga, un testimonio impactante que nos conmueve porque nosotros, gracias a un encuentro que tuvimos recientemente en Madrid, pudimos conversar sobre esto, ya que tenemos lazos comunes con personas y hechos que son muy graves y delicados. Comentábamos en Madrid acerca que yo conocí de esto y del general Lutz a fines de los años 70 en Madrid en conversaciones con el ex senador Erich Schnake, quien me informó de esto. Posteriormente, en Estocolmo, conversando con el ex embajador en Chile, Harald Edelstam, que nos ayudó muchísimo después del golpe de Estado. El ex embajador Edelstam también nos comentaba que con el general Lutz indirectamente había tenido contactos y relaciones para ayudar a gente a exiliarse y salir del país. Sin duda, los hechos que relata María Olga, con tantas irregularidades en el tratamiento de la salud de su padre, demuestran una verdadera asociación ilícita
de gente para los cuales el general Lutz era una piedra en el zapato. Cuando en Chile se estaban violando los derechos humanos, era muy delicado para un régimen autoritario, una dictadura, que apareciera un general, un hombre de sus filas, con sentido humano, tratando de ayudar a los demás. Pero como ella muy bien dice al comienzo de su relato, él pertenecía a un grupo de militares constitucionalistas que asumen la herencia del legado del general Schneider. Él, como una persona de confianza del general Prats, te digo, se transforma en un problema para los demás. Aquí hay una maquinaria siniestra que sin duda la dirigía Manuel Contreras, pero de la cual, que contaba con la autorización de su jefe, que era Pinochet. Para ellos el general Lutz era un problema. Para ellos, que tenían una concepción distinta de la vida, de los hechos, no entendían el tema de la democracia y mucho menos aceptar a quienes pensaran distinto, era un problema. Y el general Lutz creo que es muy importante investigar sobre estos hechos. No basta que se diga, él se hizo a un lado, echemos tierra, aquí somos todos buenos. Aquí se cometió un crimen de Estado, un crimen muy grave en contra de un general de la República que, ejerciendo el poder, estando en el poder, ayudó a quienes él creyó, no solamente como cristiano, sino como ser humano. Y eso lo valoramos enormemente. Creo que nosotros como fundación tenemos que seguir analizando este problema, reunir más antecedentes, por ejemplo, como los que se aporta gente que lo conoció en tiempos en que trabajaba con el embajador Edelstein, que no lo alcanzamos a conversar con María Olga en Madrid, no. Y otras personas que fueron beneficiadas por la generosidad y el sentido humano del general Lutz. Y no es que fuera un hombre extraordinario, sino que era un hombre correcto, que actuaba de acuerdo a sus principios. Y no bastaba que dijeran que era un general marxista, como dijo alguna persona alguna vez, por Lutz. Él era una persona correcta, era un militar constitucionalista, era un patriota, y por eso lo asesinaron los que son efectivamente todo lo contrario. Por eso escuchar a María Olga hoy día nuevamente nos conmueve, nos emociona, pero también nos compromete para que como fundación a ver la forma de poder seguir ayudando en lo que ellos están haciendo junto al abogado Rodrigo Lledó, que es parte de nuestra fundación y que nos ha puesto en contacto. Así es, refuerzo también las palabras de Juan Carlos con el compromiso que extendemos capítulo a capítulo, pero también con historias que trascienden el tiempo, como lo es justamente la que estamos conversando el día de hoy. María Olga, estamos en un periodo crucial. El 11 de septiembre se cumplen 50 años del golpe de Estado. Para usted y su familia, como hija de un general del ejército y con un rol tan particular y una historia tan inconclusa, llena de incongruencias, ¿qué significado le otorga a esta fecha? Para mí, justamente el 11 de septiembre es una fecha muy importante porque yo pienso que, en cierto modo, rompió la ilusión de muchos chilenos de buscar una vida mejor, una vida de igualdad, que yo creo que en el fondo, pues, es un pensamiento. La igualdad es un pensamiento que tiene mucha gente, que no necesariamente necesita tener una ideología, porque a mí nunca, desde pequeña, vamos a decir, me identifiqué con una determinada ideología, sí, con una generosidad por los demás, un sentido social de la vida, ¿no? Entonces, para mí es una fecha que yo recuerdo con mucha tristeza porque se pierde una oportunidad porque yo me acuerdo que estando en el Perú, cuando mi padre estuvo de agregado militar, todo el mundo tenía una ilusión enorme de lo que podía pasar en Chile, en esta especie de posibilidades de una nueva sociedad, ¿no? Una sociedad renovada. Claro, hubo mucha gente que lo identificó con la posibilidad de pasar al área de la Unión Soviética, ¿no?
en un sistema donde habían dos potencias enfrentadas. Pero claro, había mucha ilusión, eso también hay que tenerlo muy claro, ¿eh? Y yo pienso que para mí, claro, recuerdo con tristeza que efectivamente mi padre podría haber hecho mucho más, y por oponerse también a la posibilidad de que Pinochet pudiera ser jefe, cuando propone la posibilidad de ser jefe supremo de la nación, y mi padre ve que esa posibilidad supone en una persona el poder absoluto, junto con el general Bonilla, rechazan completamente esa posibilidad, y pienso que él lo decía de una manera honesta, no vamos a decir de una manera, es decir, no estaba de acuerdo con en el fondo no estaba de acuerdo con una dictadura, quería un ejército democrático, un ejército normal que formara parte de una democracia, y siempre vio la posibilidad de volver a esa democracia lo antes posible, cosa que la misma Junta de Gobierno inicialmente fue su relato, e incluso hubo un decreto en que el poder militar iba a permanecer de una forma transitoria, ¿eh? Entonces, es un momento, los 50 años significan, en este momento para mí, mostrar las cosas que sucedieron, porque yo creo que muchos chilenos no se dan cuenta, muchos chilenos no creyeron que se podrían cometer tantas tropelías y violaciones de los derechos de las personas al punto que se cometieron, porque ellos hablaban de una guerra, pero ni siquiera en una guerra, de acuerdo a la Convención de Ginebra, se puede tratar a los seres humanos de la manera como se trató a los seres humanos en esos primeros años, sobre todo durante el régimen, cuando estuvo la DINA, nunca, ni siquiera en una guerra, se puede llegar a esa situación, ¿eh? Por supuesto. Juan Carlos, quisiera extenderle la posibilidad de poder entregar unas palabras, un último mensaje, al menos en lo que queda de este bloque con María Olga, tras este impresionante relato que es imposible dejarnos indiferentes. No, por supuesto. Además de reiterar nuestro compromiso con lo que está haciendo María Olga y su equipo para llegar a la verdad de lo que realmente ha ocurrido y este asesinato que ocurrió, ella recién recordaba que ocurrió en una época de Guerra Fría, de las grandes potencias enfrentadas a nivel mundial, y que se reflejaba también en las políticas de los países latinoamericanos. Chile efectivamente fue una esperanza, porque el presidente Allende presentó al mundo un modelo de socialismo distinto al que era conocido, distinto al de la Unión Soviética, sino que un socialismo en democracia que respetaba la disidencia y los derechos humanos. Era una propuesta. Esa propuesta fue bien entendida por militares constitucionalistas, por militares humanos, y como ella dice, no ideologizados, sino que simplemente buenos seres humanos. Al compartir eso y hacer esta propuesta, esto también provocó distensiones en los sectores militares, donde efectivamente, como ella relata al principio, ya habían golpistas coordinados de mucho antes de que él asumiera el cargo que asumió en inteligencia en el ejército. Por eso, cuando se produce el golpe de Estado, quienes pensaban distinto eran un problema para quienes asumían el poder. Y simplemente, no solamente el general Bonilla, que extrañamente se cae en un helicóptero, que claramente fue asesinado. Después llegaron los franceses, unos técnicos e ingenieros, a investigar qué había pasado con el helicóptero, y también los mataron. El general Prat y su esposa fueron volados en un auto en Buenos Aires, y así suma y sigue. Y de ese
sector pertenecía el general Lutz. Yo creo que María Olga debe sentir un orgullo tremendo por su padre, por las personas que él ayudó, por lo que significó y también como ejemplo a futuro, por lo que hay que reivindicar para las futuras Fuerzas Armadas de este país, para que nunca más se repita lo que ocurrió. Y fueron pocos los hombres que dentro del ejército alzaron su voz para decir que estos crímenes nos pueden ocurrir. Fueron pocos los hombres que se atrevieron a enfrentarse a todo el poder que tenía Manuel Contreras en ese momento. Y uno de ellos fue el general Lutz. Por eso nuestro compromiso permanente como fundación para seguir apoyando esto, ofrecerle nuestro espacio donde los podamos tener a María Olga para decirle una vez más, cuente con nosotros en lo que sea y donde sea María Olga. Eso. Refuerzo las palabras de Juan Carlos, también María Olga, y también le quiero extender un agradecimiento, no solo por esta entrevista, sino que también por lo que significa desde el punto de vista emocional, y también agradecer este ejemplo de lucha durante tanto tiempo que me imagino no va a flaquear hasta llegar a la verdad. La vitrina de nuestro programa Derechos Humanos Sin Fronteras y el apoyo de la Fundación queda extendido también. Quiero agradecerle de corazón, María Olga, por estar junto a nosotros, y también a Juan Carlos por estar una vez más en Derechos Humanos Sin Fronteras. Muchas gracias. Y ya estamos de regreso en Derechos Humanos Sin Fronteras con un emotivo capítulo en el que nos encontramos con María Olga, hija del general del ejército Augusto Lutz, y justo antes de ir a comerciales quedaba extendida la posibilidad de que pudiera entregar unas últimas palabras en este capítulo, y también esto se suma a la compañía de Erika Botero, quien es directora jurídica de Derechos Humanos Sin Fronteras y también amiga de la casa. Muchas gracias, Erika, por acompañarnos, y le extiendo la vitrina a María Olga para que pueda entregar un mensaje también en esta oportunidad donde damos la posibilidad de conocer su historia, que también nos concierne a todo un país. Muchas gracias. Yo quería justamente aprovechar también esta oportunidad para hablar sobre la querella la cual está en curso, pero que desde hace 6 meses nos la han cerrado 3 veces. Y como consecuencia de ello hemos tenido que apelar a la Corte de Apelaciones. No hay ningún tipo de, vamos a decir, de ganas de seguir investigando, y hay una disposición de cerrar mi caso, el caso del general Lutz, y eso me parece muy injusto, y es por esto que aprovecho la oportunidad para pedir una ayuda, ¿no? Yo pienso que sería interesante, y lo hemos pedido, que el Ministerio del Interior también se querellara como una forma de proteger este procedimiento judicial, que es un procedimiento judicial importante, porque es un general del ejército. Y bueno, y es interesante y importante para Chile que haya una reconciliación en ese sentido, porque no todos los militares fueron fascistas. Como bien decía Juan Carlos, una parte de los militares fueron constitucionalistas y muchos de ellos fueron constitucionalistas. Entonces, yo me encuentro en este momento en una situación bastante difícil de indefensión, podríamos decir. Bueno, no voy a hablar de indefensión tampoco porque tengo las posibilidades de apelar, pero sí, yo me siento con la necesidad de que haya alguna otra institución del Estado que apoye este proceso, como como se hizo en el caso del presidente Frey y del el poeta Pablo Neruda, nuestro premio Nobel, ¿no? Es un tema, yo creo que para mí muy importante, porque queremos hacer todo lo posible porque por lo menos lleguemos a una situación en que sepamos que
por lo menos, aunque no hayan personas o actores concretos, pero que sí hay un reconocimiento de la intervención de la DINA. Esa es mi finalidad en este proceso judicial. Y bueno, y os agradezco poder decir estas palabras para expresar esta necesidad que tengo de apoyo. Y agradeceros a vosotros, agradecer a todos aquellos que nos han apoyado, incluso agradecer al comandante en jefe del ejército anterior, el general Martínez, que nos intentó dar todo su apoyo, intentando buscar toda la documentación que le pedíamos, pero que desgraciadamente no se encontró casi nada, porque la documentación de mi padre había sido destruida, pero él se interesó mucho en el caso y es una persona, en ese sentido, como estábamos hablando, es una persona constitucionalista y que apoya, ¿no?, este tipo de procesos de derechos humanos. Bueno, yo creo que diciendo esto estoy cumpliendo con la misión que me había propuesto. Y a vosotros, por supuesto, todo el cariño del mundo y un abrazo muy fuerte por esta acogida. Y estamos muy contentos también de poder conectarnos y también saber que nuestro lazo, nuestra relación continúa, porque estamos comprometidos, tal como decía Juan Carlos, con la historia y por supuesto con dar un seguimiento a todo tipo de acciones de derechos humanos, todos los que han marcado la historia de nuestro país para así poder crear precedentes y también recordar que esto no queda en el olvido. Muchas gracias María Olga nuevamente y muchas gracias también Juan Carlos Moraga, director de Derechos Humanos Sin Fronteras, por acompañarnos una vez más. Que esté muy bien. Gracias. Y ya lo presentaba al inicio de este bloque, nos encontramos junto a Erika Botero, directora jurídica de Derechos Humanos Sin Fronteras. No puedo dejar de preguntarte qué te parece como directora de la Fundación lo que acabamos de escuchar, un relato tan estremecedor y tan conmovedor. Claro, mira, este tipo de casos es lo que nos alienta a que continuemos nuestro trabajo en Derechos Humanos Sin Fronteras, porque como siempre sostenemos, nosotros defendemos los derechos humanos donde quiera que sean violados y sabemos que el derecho básico a la verdad, pero mucho más que a la familia del general Lutz, aquí hay un tema mucho más grande y es el derecho a la verdad de todo un país, de toda una ciudadanía que tiene que reconstruir su historia para reconciliarse y para reconstruir el tejido social para que obviamente no se vuelvan a cometer las mismas atrocidades. Entonces me siento muy contenta de poder ayudar y contribuir un poco en el esclarecimiento y en el derecho a la justicia que tienen las personas. Erika, lo cierto es que la Fundación Derechos Humanos Sin Fronteras no solo está abocada en esta temática, sino que también en un sinfín de ellas en la que hay un hilo conductor donde desgraciadamente se trata de vulneraciones de derechos humanos y también en la defensa de ellos. ¿Qué podrías comentarnos al respecto del estado del trabajo de Derechos Humanos Sin Fronteras en estos momentos, sobre todo teniendo en conocimiento que una delegación acaba de llegar desde Marruecos en una misión? Sí, mira, nuestro trabajo se diferencia porque nos centramos en las víctimas, porque de manera neutral buscamos defender, apoyar, acompañar a estas víctimas de violaciones de derechos humanos. Y eso es lo que hace la diferencia con nuestra fundación. Y en este caso, y después de los compromisos que se adquirieron en septiembre pasado en el evento fundacional de Derechos Humanos Sin Fronteras, donde hubo presencia de personas y de víctimas de todos estos conflictos en el norte de África, uno de los compromisos era acompañar y verificar esta situación de derechos humanos, y por eso estaba pendiente esta visita a Marruecos, para que pudiéramos
ver, indagar y escuchar a las víctimas en este país. Y eso hicimos, cumplimos y tuvimos una visita donde nos reunimos con diferentes organizaciones que les puedo ir contando más adelante, pero no solo Marruecos, también estuvimos en España y una visita bastante fructífera para nuestra fundación y sobre todo para el trabajo que se viene haciendo con víctimas. Así es, justamente quería consultarte por cuál era la visita que se debía y cuáles son las temáticas que se abordaron particularmente en Madrid también con esta delegación que, como lo dice su nombre, no tiene fronteras, es decir, que no solo se encuentra luchando en Chile por los derechos humanos, sino que también trasciende y va más allá. Claro, mira, yo quisiera contarte un poco, primero la visita a Marruecos, hacerte un poquito de zoom ahí. Yo te habíamos contado que estaba pendiente porque fue uno de los compromisos adquiridos. Si bien es cierto, no pudimos alcanzar todos los objetivos que pretendíamos, porque eran objetivos bastante ambiciosos los que tenemos en nuestro trabajo. Estuvimos reunidos con víctimas y con varias organizaciones de víctimas. En especial una nos llamó mucho la atención, como fue la coalición saharaui por la defensa del derecho a las víctimas de prisión, ¿sí? Y había una necesidad de ser escuchados, de contarle en especial a Latinoamérica todo el entramado del conflicto, todas las torturas que ellos habían vivido. Y pues más adelante vamos a hacer un informe también comunicando todos estos testimonios de víctimas que, digamos, en primera persona pudimos conversar. Entonces, esa visita primero fue enfocada a conversar con las víctimas, a conversar con las organizaciones. Y eso para nosotros era fundamental, ese contacto con las personas, para conocer, para entender y para interpretar lo que va pasando de viva voz. Y esto creo que es muy positivo en nuestro trabajo, que como siempre digo, está centrado en las víctimas, ¿sí? Y pues más adelante, cuando ya hayamos elaborado, pues socializaremos pues todo lo que hemos podido encontrar. Y tejimos redes con estas organizaciones que también es muy importante, ya que parte del evento fundacional tuvo representación de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos en cabeza de Randam Messaoud, y entonces aquí pudimos ampliar esta plataforma con más organizaciones. Y eso en Marruecos, ¿sí? Y luego la agenda incluía la visita a España, con varias organizaciones, ¿sí? Dentro de ellas estuvo AMESDE, estuvo también una plataforma que es la plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo y el colectivo Sin Identidad de Canarias, ¿sí? Todo esto, todos miembros de esta gran plataforma con los cuales tenemos pues obviamente la afinidad de la defensa de los derechos humanos y que traemos unos resultados también que socializar muy positivos para la organización, como lo es el desarrollo de un convenio con estas organizaciones, entre ellos y nosotros. Es importante hacer pie, Erika, que estos lazos también se tejieron dentro de un compromiso que se cimentó en el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, donde la Fundación Derechos Humanos Sin Frontera participó en Buenos Aires, Argentina, y donde se abordaron estas temáticas. Es importante mencionar eso para saber que se hace una continuación en el trabajo, no solamente para este tipo de instancias. Quería preguntarte también, porque en esa ocasión se habló de un próximo evento para el próximo 5 y 6 de septiembre en nuestro país. Si nos pudieras explicar un poco en qué consiste. Claro, mira, me voy un poco más atrás, y es que nosotros tenemos un acuerdo, hacen parte de nuestra organización, la Fundación Internacional Baltasar Garzón, ¿sí? Entonces era muy importante esta gira también, porque
nos reunimos con María Garzón, quien es la directora de la Fundación Baltasar Garzón, y con ella, que es una mujer bastante interesante, con un liderazgo muy fuerte en el tema de los derechos de las mujeres. Ella tiene un gran interés en Chile, en la Fundación Derechos Humanos Sin Fronteras, en apoyar y en aunar esfuerzos por este tipo digamos, de causas. Estuvimos con ella revisando el avance de estos compromisos suscritos en este acuerdo. Entonces, era muy importante conversar con ella, mirar estos acuerdos de entendimiento, planificar qué viene de aquí en adelante, y dentro de esa planificación está este evento de septiembre, que más adelante vamos a hacer un poquito de suma ahí, pero también nos tuvimos que encontrar, obviamente, con nuestro vicepresidente, Rodrigo Lledó, quien, como ustedes saben, reside en España, y estuvimos evaluando, haciendo planeación y haciéndole seguimiento a todos los compromisos y al trabajo de la Fundación Derechos Humanos Sin Fronteras. Entonces, también estuvimos reunidos con Rodrigo, mirando, buscando todos estos enfoques, estas organizaciones para fortalecer derechos humanos sin fronteras. Y luego de esto, pues obviamente, uno de los, digamos, de las actividades importantes que tenemos que realizar es este evento de septiembre, por el que tú me preguntas, ¿sí? Y este evento, a realizarse aquí en Chile, pues es reunirnos con toda esta plataforma internacional de organizaciones que hacen parte de Derechos Humanos Sin Fronteras, porque recordemos que esta fundación la constituyen personas y organizaciones activistas en el tema de la garantía de derechos humanos de diferentes países. En el evento fundacional hubo presencia de organizaciones de África, de Europa, de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Perú, de Argentina. No olvidemos que hubo presencia de las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, todas estas organizaciones nosotros unimos fuerza y por eso nos hacemos mucho más fuertes. Entonces, ahorita, a un año de haber realizado este evento fundacional, pues es necesario reunirnos y revisar estos acuerdos, revisar el trabajo, ponernos metas y planificar qué se viene para este próximo año, ya que tenemos que leer lo que está sucediendo en el mundo y en nuestros países y la forma digamos, de enfrentar estos nuevos desafíos. Por eso este evento es tan importante y donde vamos a reunirnos y vamos a revisar los temas internos, el trabajo que vamos a realizar y esto también pues se conversó en esta gira. Muchas gracias, Erika Botero, directora jurídica de Derechos Humanos Sin Fronteras, por mantenernos al tanto y al día con todos los quehaceres de la Fundación Derechos Humanos Sin Fronteras, donde también puede usted estar al tanto, no solamente por los programas que semana a semana llegan hasta sus hogares gracias a UCB Televisión y también a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, sino que también por nuestra página web en dhsinfronteras.org, porque tal como su nombre lo dice, no tenemos fronteras para defender los derechos humanos. Quiero agradecerle a usted también por acompañarnos semana a semana en la emisión de este programa y también dejarlo invitado a los próximos capítulos. Que esté muy bien. UCB Televisión presentó Derechos Humanos Sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos.